Capítulo 3. Chasis. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Yo soy Elvis y esta vez quiero mostrarte cómo realicé esta máquina de tatuar desde ceros, completamente artesanal, completamente hecha a mano. En el video te voy a mostrar qué materiales uso, algunas medidas y también de dónde se puede sacar la tornillería de bronce. Así que no te pierdas el video, que está buenísimo. Antes de comenzar el video quiero enviarle un saludo a uno de mis suscriptores que me pidió que lo saludara cuando hiciera este video. Así que, Obed Hernández, ahí te mando el saludo. Sin más que hablar, vamos al video. Para la fabricación de este chasis voy a usar diferentes trozos de metal. Esta voy a usarla para la base donde van a ir las bobinas, que tiene 5 milímetros de espesor por 31 milímetros de ancho. Obviamente no voy a usar todo el ancho porque tengo que hacer el diseño de el ancho de la máquina, que creo que tendrá algunos 18 milímetros tal vez, pero bueno, ya lo iremos mirando en la fabricación de la máquina. Para la parte lateral voy a usar esta platina donde dibujaré el diseño y posteriormente voy a cortarlo. Tiene una medida de 4 milímetros. Voy a usar esta lámina para hacer la parte del costado. Para la prensa voy a usar este trozo de metal que tiene 12 milímetros de espesor. Voy a soldar esto aquí debajo para que me dé el ancho que necesito de la prensa, dando un total de 16 milímetros. Y para la parte trasera de la base del fleje usaré un trozo de metal que tiene una medida de 6 milímetros. De esta forma le daré mucha resistencia para que la vibración de la máquina quede en la prensa y en la base de la parte trasera de la máquina donde se sujeta el fleje. Estas son todas las brocas que voy a usar para el proyecto de la máquina, empezando con una broca 5/16, una broca de 1/4, la broca 3/16 y la broca 9/64. Esta broca la voy a usar para hacer las roscas de todos los agujeros que necesiten rosca, como el de las bobinas o el del martillo o el de la base de donde va el fleje. También voy a usar estas brocas, tal vez las use todas, para recorrer el agujero de la prensa, finalizando con esta broca que es el tamaño de la prensa. Otra broca que voy a usar, que ya la estaba olvidando, es esta pequeña, que la uso para abrir el agujero donde entra el clip-core, o sea, este agujero de aquí. La medida es 5/64. Ok, para comenzar la construcción de la máquina, considero que hay que tener listas las bobinas antes de comenzar a hacer el chasis. Lo digo porque una vez se tenga las bobinas construidas, se puede hacer más exacto los agujeros para la prensa y para los tornillos. Es por eso que considero conveniente hacer las bobinas primero. Entonces, para determinar el agujero de la prensa, con la medida de estas bobinas, voy a marcar justo por aquí y justo por aquí la distancia que van a ocupar las bobinas en la base de esta platina. Y ese es el ancho máximo que me dan las bobinas de relleno. Hasta aquí es el límite donde alcanzan las bobinas. No sé si se alcanza a ver justo ahí. Ahí se mira bien. A partir de esta línea hacia acá voy a hacer el agujero de la prensa, ¿de acuerdo? Tal vez lo voy a dejar justo por aquí, dejando un espacio de unos 5 milímetros. Y justo desde ahí voy a hacer el agujero, para que no me estorben las bobinas o no tenga ningún inconveniente. Entonces voy a dejarlo hasta aquí
De aquí hacia acá arriba haré un centro punto donde me va a determinar el agujero de la prensa. Y después voy a construir los agujeros de las bobinas. Una vez que tenga lista la base completa de la máquina, procederé a hacer la parte del costado, la que viene aquí, la que voy a soldar en esta parte de aquí. Y ya les iré indicando cuál es la diferencia que debe tener una máquina de relleno a una máquina de línea en su chasis. Bueno, para comenzar este proyecto de esta máquina, cortaré la base de 24 milímetros, que es la base donde sentarán las bobinas. Ahí están. En el medio de esta medida va a ir el agujero por donde se ajustarán las bobinas. Entonces dibujaré el centro justo por aquí. Voy a hacerlo al ojo para luego tomar la medida. Justo ahí. Creo que es una buena medida. Estoy dejando 1 milímetro de espacio, que no queden ni tan separadas ni tan pegadas a la pared, sino que quede una pequeña luz de unos 2 milímetros. Así que esta medida desde el filo de la pieza tiene 19 milímetros. Esta línea es la guía para hacer los agujeros de los tornillos de las bobinas, el agujero de la prensa, y también sirve como guía para hacer el agujero de la base del fleje trasero. De este trozo de metal voy a hacer la base donde va a sentar el fleje. La medida que lo voy a hacer de ancho tiene 15 milímetros para la base de atrás, con una medida de largo de unos 3 centímetros. Estos 3 centímetros no van a ser los que van a ir en la máquina. Le hago un corte más largo para que yo pueda agarrarlo en la prensa y hacerle las soldaduras y los agujeros respectivos. Entonces aquí está demarcada la parte que voy a cortar y voy a usar. También puedo usarlo para tomar la medida junto con la guía que hice para los tornillos para hacer el agujero de la base trasera. Hay que alinearlo junto con la base de abajo, justo ahí, y tomar la medida exacta que me tiene que dar la misma distancia, que son 15 milímetros. Justo por esta línea tengo que hacer el agujero donde va a entrar el fleje, y lo voy a hacer justo en la mitad. Así que trazo por la mitad, y justo en este punto es donde debe ir el agujero. Justo aquí es donde tengo que hacer el agujero para la rosca. Una vez tengo estas medidas, ya puedo comenzar a cortar. Tengo que deshacerme del trozo que me va a quedar sobrante de este lado, ¿de acuerdo? Tiene que quedarme esto así. Pero bueno, estos son los acabados que va teniendo la base, ¿de acuerdo? Este corte no va a ir hasta abajo. Este corte solo va hasta aquí. Este es el trozo que voy a cortar, solo hasta aquí. Y voy a cortar hasta aquí. Esta parte es la que voy a usar para construir la base de la máquina. También tengo que cortar toda esta zona de aquí. Cuando ya tenga los agujeros y monte las bobinas, pues miro si es necesario cortar un poco más de material para aligerar un poco más la máquina. Entonces, una vez ya que tenga eso listo, puedo seguir cortando más material. Pero hasta entonces hay que hacer estos cortes y dejar un poquito más de material para que nos sobre.
Bueno, ya corté las partes de la base. Esta es la base. Esta es donde voy a soldar la prensa, que va en esta parte. Y bueno, esta es la parte de la base de atrás, que todavía me hace falta hacer la parte que viene aquí. Muy bien, una vez ya tengo lista la base, quiero sacar las medidas exactas donde van a ir las bobinas. Yo hice estos puntos, pero decidí descartarlos porque ya tengo las bobinas listas y prefiero sacar las medidas con las bobinas ya puestas. Entonces, estas son las bobinas de 10 camadas y las ubico de tal forma que ocupen una parte intermedia de la base que acabo de hacer. Entonces, cuando ubico yo las bobinas, me aseguro de marcar el lugar donde están sentando los núcleos, o sea, las partes de aquí dentro. Tomo como referente el núcleo y trazo una línea en esta base para determinar por dónde debo perforar los agujeros. Entonces hago una línea y justo por esa línea es donde abriré los agujeros. Y como ya tengo también una línea central, que será la guía por donde van a ir, ya me determina el centro donde voy a hacer el agujero, justo en la intersección. De esa forma sé a dónde voy a hacer los huecos para ajustar las bobinas. Ahora, una vez hago eso, una vez tengo esa marca, lo que hago es ubicar las bobinas justo por la intersección y a partir de aquí, donde termina la bobina, hago una medida de 5 milímetros. Para que me entiendan, lo hago de esta forma. Justo donde termina la bobina, hasta aquí hay 5 milímetros. Y trazo otra línea. Esa línea es por donde voy a hacer el agujero donde entrará el tubo del grip. Son 5 milímetros que siempre le pongo para que el tubo no quede ni muy alejado de las bobinas ni muy cerca. Entonces queda más o menos el tubo a unos 2 o 3 milímetros cercano a las bobinas. Hago estas medidas primero porque es más fácil dar con las medidas que voy a hacer luego para sacar esta parte, que es el costado de la máquina. En cuanto ya tenga perforado esto, ya continuamos con las medidas del costado. Es por eso que les digo que es mejor tener las bobinas listas y también el martillo. Esas son las dos cosas que se debería tener primero.
Bueno, así es como va quedando la base del chasis. Ya solo falta pulir un poco más y soldar la parte que viene aquí. Aún no he abierto roscas, así que ahí está el agujero que es más grande que el de la parte de acá, que es donde va a ir la rosca. Ahí es donde va la prensa. Ya hice la abertura, la hice con la pulidora y un disco de corte, pero también se puede hacer con una cegueta. Ya perforé los agujeros donde van a ir las bobinas. Y ahora voy a proceder hacia la parte del costado de la máquina, pero voy a hacerlo de la siguiente manera. Como ya tengo las bobinas, voy a atornillarlas para que de esta forma pueda sacar las medidas más precisas. También les voy a mostrar que al momento de hacer los agujeros de las bobinas hice un agujero más grande alrededor con una broca más grande, la misma broca que usé para hacer este agujero de la prensa, pero obviamente no la paso derecho, sino que la llego hasta la mitad del grosor de esta lámina para que le haga una cama y el tornillo pueda entrar un poquito más. Pero bueno, no voy a usar de este tornillo ni de este, sino que voy a usar unos negros que conseguí y ya van a quedar todos iguales. Por ahora solamente es para tomar las medidas. Les voy a enseñar cómo se deben sacar las medidas para hacer el costado. Ok, vamos a ver. Vamos a tomar el filo de la hoja con el filo de la base, lo más exacto posible, justo ahí. Ahora vamos a dibujar un cuadrado que llegue hasta más adelante del agujero de la prensa. Vamos a hacerlo al ojo por ahora. Y vamos a hacerlo hasta el final de la bobina. Vamos a marcar dónde estaba el chasis. Por aquí más o menos. Listo. Ya tengo esta medida. Y ahora con una escuadra voy a hacerlos más derechos. Tiene 7 centímetros con 7 milímetros. Una vez se haya hecho el dibujo en el papel, vamos a hacer la siguiente medida. Vamos a trazar una línea por donde va el núcleo que vaya desde aquí hasta aquí arriba, siguiendo la línea de este núcleo. Justo ahí, que la línea vaya justo por donde va la bobina delantera. Con esta medida se debe tomar 5 milímetros y ponérselos aquí adelante, justo aquí adelante. Con esta medida ya sabemos por dónde irá el agujero del tornillo que hace el contacto con el fleje. ¿Lo ven? La medida de esta línea es para una máquina de línea y la otra línea es para una máquina de relleno o de sombra. Eso es lo que yo hago para sacar la medida de una máquina de relleno con respecto a su chasis. Ahora, una vez tengo esto y como también tengo el martillo, voy a ubicarlo justo aquí para que de esta forma pueda obtener la medida de lo alto que debe ser esto. O sea, por esa línea tiene que hacerse el agujero que va a sujetar el tornillo delantero. Entonces, tomo el martillo, si tienen una agujita mejor y se la ponen, para tomar el centro del chasis, donde pasa el tubo del grip. A partir del martillo hacia arriba se deben tomar 25 milímetros partiendo del martillo. Voy a marcar hasta donde me llega el martillo, que es justo por aquí, y a partir de esa medida son 25 milímetros y
trazo por aquí. Justo en esta intersección es donde irá el agujero del tornillo. Ojo, esto es para una máquina de relleno. Y esta medida de aquí para línea. Bueno, la medida que vamos a usar es de 8 milímetros en adelante. Yo voy a ponerle 8 milímetros. Tiene que tener una distancia más larga que una máquina de línea, porque la máquina de relleno necesita tener un poco más de suavidad en el golpe. Entonces, al ponerle la distancia más larga, el fleje va a resortear un poco más. De esta manera no va a lastimar tanto a la piel. Y la distancia para una máquina de línea serían de unos 5 a unos 7 milímetros. Esa sería la apertura para una máquina de línea, porque al ponerle el fleje más corto y la distancia del martillo más corta, como esta máquina que es para línea, y si se dan cuenta tiene el fleje más corto, la distancia que hay de aquí hasta el martillo es corta, para que haya más tensión y para que la máquina tenga un golpe más firme. Pero eso solo aplica en las máquinas de línea. Esas son las distancias que deben tener una máquina de relleno y una máquina de línea. Es por eso que las máquinas de línea tienen un martillo más largo y la distancia que hay de la base hasta el martillo es más corta. Al igual que el tornillo contactor va más atrás que una máquina de relleno. Es por eso lo de estas medidas. Yo las estoy haciendo en esta hoja para mostrarles cómo lo hago, porque yo lo hago directamente en la lámina, como lo pueden ver aquí. Este es el corte que voy a hacer en esta lámina, pero ya tengo las medidas justo aquí, ya las tengo marcadas. Pero para mostrarles les hice en este trozo de papel. Mi base para el martillo llega hasta aquí. Una vez se tenga este diagrama, pues ya se puede definir el diseño que quieres hacer de tu máquina. Entonces puedo tomar hasta aquí y subo por aquí, tomo una curva y la meto por aquí y salgo acá y subo aquí y llego hasta la base. Le tomo una curva por aquí, justo ahí. Ahora, no hay que olvidar dónde va a ir el tornillo contactor. Entonces por eso siempre marco hasta dónde va la base. Bien, este es un ejemplo de diseño. Lo pueden hacer en el papel, después lo pueden recortar y después lo ponen en la lámina y ahí pueden marcar las medidas. ¿De acuerdo? Aquí podría ir el tornillo contactor. Podrían hacerle una especie de circunferencia para que quede más bonito. Bueno, eso ya depende del diseño que ustedes quieran hacerle a su máquina. Pero esto es lo más importante, las medidas que deben tener la base y dónde va a ir el tornillo. ¿De acuerdo? Una vez ya se tenga esto listo, se puede empezar a cortar sobre la lámina. Mi recomendación, si van a hacer una máquina y no tienen mucha experiencia haciéndola, pues les aconsejo que los diseños que hagan sean muy sencillos. Si quieren hacer una máquina que tenga solamente una lámina de aquí a aquí derecha y otra lámina derecha por acá y que esto quede vacío, pues háganlo si no tienen la herramienta que se necesita. ¿De acuerdo? Pero háganlo con las medidas que les estoy enseñando a sacar. Pero si quieren hacer una máquina muy bonita, pues tienen que tener dedicación, tienen que tener herramienta. Y como resumen,
el agujero del tornillo tiene que quedar más adelante que el núcleo de la bobina para una máquina de relleno, y la distancia del martillo hacia la base de donde sujeta el fleje debe tener una distancia de 8 milímetros en adelante. Para una máquina de línea, el tornillo tiene que ir justo por donde va el núcleo de la bobina, y la distancia de la base hacia el martillo tiene que ser de 5 milímetros. Eso es lo que hay que tener en cuenta en un chasis para una máquina de línea y para una máquina de relleno. Bueno, así terminaron las piezas. Esta es la base, este es el costado, aquí también está la base trasera, que es la que viene soldada en este lado, o sea, así. Hice esta serie de agujeros en el costado para aligerar el peso del chasis, ya que usé una lámina un poco gruesa, que es como para reducir un poco la vibración de la máquina, al igual que el chasis y la prensa, que es una prensa muy robusta, al igual que la base trasera. Lo que voy a hacer ahora es soldar estas dos piezas. Bueno, ahí ya le pasé una lija delgada, pero voy a pasarle otra lija para posteriormente pavonar. Voy a hacer el agujerito donde entra el clip cord y ya voy a hacer la rosca que viene en este agujero. Bueno, así es como va quedando la máquina realizada desde cero. Ahí podemos ver, ya le puse el martillo para ensayar y mirar si está haciendo bien el cierre, y lo hace perfectamente, está a nivel. Ya le hice la rosca en este agujero para poder ubicar la prensa. También ya le hice la rosca para que se sujete el fleje. Lo único que queda es pavonar la pieza, pero voy a pavonarla junto con los flejes, con el martillo y con lo que haga falta, para pavonar todo de una vez. Muy bien, espero que te haya gustado muchísimo el video de la realización de esta máquina. No olvides dejar tu like, tus comentarios por si tienes alguna duda, y comparte el video a quien pueda necesitarlo. Esta es la primera parte del video, te dejaré la segunda parte por aquí abajo en la caja de la descripción, o al final del video también lo vas a ver. También voy a dejar algunos de los videos que me encuentro por la red y que me gustan mucho y que me han servido en el proceso de tatuar o de arte, o un video que te aseguro que te va a gustar. Así que mira el siguiente video para que veas cómo quedó esta máquina completamente terminada, cómo la armo y cómo queda funcionando. Hasta el próximo video. Dale like a este video y suscríbete a este canal. Dale like a este video y suscríbete a este canal.